Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 14. Con fecha 2 de agosto de 2016, con resolución suprema 024-2016 Minedu, usted autorizó el viaje de 5 funcionarios de su portafolio a la ciudad de Río de Janeiro para asistir a las Olimpiadas, y rogando un gasto de más de $22.000 al Tesoro Público. ¿Qué beneficio concreto ha traído a la organización de los Juegos Panamericanos el viaje de los referidos funcionarios? Señor ministro, para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Mediante resolución suprema número 024-2016 Minedu, se autorizó. Ministro, para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Mediante resolución suprema número 024-2016 Minedu, se autorizó efectivamente el viaje de 5 profesionales para realizar actividades de promoción de la ciudad de Lima como sede de los Panamericanos y Parapanamericanos del 2019. Y antes y durante los primeros días de los Juegos Olímpicos de Río 2016. El objetivo de este viaje era precisamente realizar actividades de promoción de Lima como sede de los Juegos, aprovechando la presencia en Río de Janeiro de todos los actores deportivos de América y el mundo, y propiciar que el mayor número de federaciones internacionales programen en Lima 2019 competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También se coordinó con las federaciones internacionales para que no se programen competencias que coincidan con el calendario deportivo Lima 2019. Entre otros temas que se abordaron en la visita de dichos funcionarios fue que el Perú tendrá la sede del Campeonato Mundial de Karate en noviembre del 2018 y la Federación Mundial de ese deporte avaló que se considere como evento de prueba para los Juegos Panamericanos. El karate además fue incluido en el programa olímpico de Tokio 2020 y los Juegos Panamericanos serán un evento clasificatorio a las Olimpiadas de Tokio. Asimismo, como consecuencia de estas gestiones, el surf, la tabla, fue incluido en el programa olímpico de Tokio 2020 y permitirá que los Juegos Panamericanos de 2019 sean clasificatorios a los Juegos de Tokio. Estas acciones de promoción fueron difundidas por cadenas mundiales de televisión y agencias mundiales de prensa, con lo que se estima que 4 millones de personas fueron informadas sobre Lima como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Por otro lado, el viaje de estos funcionarios permitió su participación en los cursos de entrenamiento realizados por el Comité Olímpico Internacional en lo que se refiere a Juegos de nivel olímpico. Ese intercambio cubrió temas deportivos, logísticos, organizativos, mercadeo, telecomunicaciones, publicidad, entre otros. A este entrenamiento asistieron miembros del equipo organizador de los Panamericanos en Lima, también organizadores de las Olimpiadas de Tokio y de otras ciudades que están postulando a Juegos Deportivos Internacionales en el futuro. Gracias, señor presidente. Sí. Continúe, señor relator, con la siguiente pregunta. Pregunta número 15. ¿Cuál ha sido el criterio y en base a qué dispositivo legal su despacho determinó, sin concurso público alguno, el pago de 169 millones de soles a la empresa consultora Deloitte para la realización de la consultoría y elaboración del plan maestro de los Juegos Panamericanos? Señora presidenta. Señor ministro. Sí. Perdón. Muchas gracias, señora presidenta. Como señalé anteriormente, la elaboración del plan maestro fue responsabilidad del COPAL y contratado por el proyecto especial como unidad ejecutora. El monto a que hace referencia la pregunta es inexacto, debido a que el plan maestro costó 7.7 millones de soles y no 169 millones de soles, como se plantea en la pregunta. Como ya se ha indicado al responder la pregunta número 12, el Ministerio de Educación no ha dispuesto la elaboración del plan maestro, razón por la cual mi despacho no ha tenido ninguna injerencia. La decisión de elaborar el plan maestro correspondió a la COPAL y el proyecto especial realizó el proceso de selección para ello. No fue una contratación directa tampoco. Este proceso de selección fue adjudicado al Consorcio Lima 2019, integrado por las compañías Deloitte, Tomlin y compañía y Trivandi, como consecuencia del proceso de selección de acuerdo a las normas establecidas por un monto de 7.7 millones de soles y no 169 millones de soles, como se plantea en la pregunta. Gracias, presidenta. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 16. ¿Con qué criterio y bajo qué sustento legal autorizó la contratación de la empresa Yesa para elaborar el plan de maestro de los Juegos Panamericanos del 2019, pese a que esta empresa está vinculada al señor Martín Belaúnde Locio
y actos de corrupción que fueron investigados por el Congreso de la República y el Ministerio Público? Señor ministro. Gracias, presidenta. Señor presidente, reitero que el Ministerio de Educación nunca ha contratado a la empresa AIESA para elaborar ningún plan maestro. Como ya se ha mencionado al responder las preguntas 12 y 15, el Ministerio de Educación no ha tenido ninguna injerencia en la elaboración del plan maestro. Este ha sido elaborado a pedido de la COPAL Perú, el comité organizador, para lo cual el proyecto especial realizó el proceso de selección ya mencionado. Cabe señalar, sin embargo, que como ha sido expresamente declarado por el presidente del Comité Olímpico Peruano en la sesión del viernes 2 de diciembre del Grupo de Deporte de la Comisión de Educación del Congreso, el Comité Olímpico Peruano, como entidad privada, encargó, la elaboración de dicho documento. De acuerdo a la información señalada por el COP, la empresa AIESA Perú es convocada por el Comité Olímpico Peruano para realizar plan maestro de los proyectos de infraestructura deportivas y de la Villa de los Juegos Panamericanos, así se le llama, en el primer trimestre del 2014, según informó la COP con sus recursos. El Ministerio de Educación no autorizó ni tuvo ninguna injerencia en la contratación de dicho estudio por parte del Comité Olímpico Peruano. Gracias, presidente. Sí, señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 17. Para que diga cómo es verdad que su despacho dispuso la entrega de 10 millones de soles al Comité Olímpico Peruano para el pago por derechos de los Juegos Panamericanos, entrega que no ha sido debidamente sustentada por el Comité Olímpico Peruano hasta la fecha. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Aquí, retomando algunos de los puntos mencionados en la pregunta 7, para cumplir con el acuerdo de responsabilidades para ser sede de los Juegos firmados con la ODEPA, mediante la Ley 30175 y el Decreto Supremo 109/2014 del Ministerio, se autorizó al IPD a transferir recursos al Comité Olímpico Peruano para que éste pague la cuota mencionada en la pregunta, ¿no?, por 9.7 millones de soles. El mencionado acuerdo de responsabilidades fue firmado por la COP, por la Municipalidad de Lima Metropolitana, por el IPD, con la ODEPA. Y en virtud de ello, el Estado peruano estaba obligado a realizar los pagos comprometidos y, por lo tanto, el Congreso y luego el Ejecutivo autorizó a que se cumpliera con dicho acuerdo. Sin embargo, sobre la sustentación de dicho pago, el COP, como hemos mencionado, está en falta porque no ha rendido cuentas adecuadamente sobre el uso de los recursos que le fueron transferidos para pagar dicha cuota. Es por esa razón que ya se han iniciado las acciones judiciales para que el Comité Olímpico Peruano demuestre con documentos que efectivamente pagó la primera cuota. Ellos, como entidad, dado que son una entidad privada, no hay otra forma de obligarlo a que demuestre en qué usó los recursos si no es recurriendo a la vía judicial, que es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, reitero que en septiembre del 2015 el Procurador Público del Ministerio de Educación interpuso una demanda contra el Comité Olímpico Peruano con la finalidad de que restituya o devuelva el dinero no rendido. Ante ello, el COP respondió la demanda negando y contradiciéndola, afirmando que no es cierto que se adeuda esa cantidad. A la fecha, dicho proceso civil se encuentra en trámite ante el Juzgado de Sentencia Supranacional, cuya materia es restitución de dar suma de dinero. Y asimismo, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación ha formulado denuncia penal contra el señor Quiñones González por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y apropiación ilícita en agravio del Estado. Señor Gracias, relator, presidenta. siguiente pregunta. Pregunta número 18. Señor ministro, ¿qué opinión le merece que la prensa muestre ante cámaras documentos y hechos que usted no puede negar que conocía y que hoy sabemos todos que no han merecido el más mínimo control de parte suya y del IPD? Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Respecto a esta pregunta, señora presidenta, los documentos y hechos sobre los cuales tomó conocimiento el Ministerio de Educación, se adoptaron diversas acciones. Como la pregunta es amplia, debo señalar que sobre los temas materia del presente pliego, una de las acciones que se dispusieron en su momento fue solicitarle al entonces jefe del Instituto Peruano de Deporte que se pusiera a disposición
de la Contraloría General de la República todos los archivos y documentación relativa con las subvenciones otorgadas al Comité Olímpico Peruano. Tal es así que dicho órgano superior de control realizó un examen especial en el IPD a todas las rendiciones de cuentas, proceso que duró varios meses. Asimismo, señora Presidenta, se dispuso que en aras de la transparencia, dicha documentación también pudiera estar al alcance de los congresistas que lo solicitaron en su momento, con lo cual pudieron acceder a los archivos del Instituto Peruano del Deporte para revisar toda la documentación que consideraran pertinente, tanto de las rendiciones de cuenta del Comité Olímpico Peruano, que no son satisfactorias para nosotros, como de las federaciones deportivas nacionales, en la medida que estas subvenciones que van a la COP o que van a las federaciones son dineros públicos que van a entidades privadas. Asimismo, en mérito a los informes de control emitidos por la Contraloría General de la República, a través de la Procuraduría del Sector se han iniciado las acciones judiciales correspondientes que ya mencioné. En este orden de ideas, señora Presidenta, y teniendo en cuenta que el apoyo al deporte peruano ha implicado una mucho mayor dotación de recursos en los últimos años, ello ha ocasionado que también algunas federaciones deportivas tuvieran problemas al momento de ejecutar los fondos que vía subvenciones del IPD se les asignaba para la preparación de sus atletas, equipamiento, la participación en eventos deportivos, entre otras actividades que programaban durante el año, ya que dichos incrementos presupuestales reportaban un manejo mucho más detallado y minucioso de los gastos efectuados. En muchos casos, algunas federaciones han carecido del aparato administrativo capacitado para hacer ese trabajo gerencial y las rendiciones de cuentas han sido deficientes. En tal sentido, como ministro de Educación, yo me he reunido varias veces, en varias ocasiones, con los representantes de las federaciones deportivas a fin de transmitirles la necesidad de fortalecer sus capacidades gerenciales para el buen uso de los recursos públicos que con tanto esfuerzo el Estado peruano destina como apoyo al deporte. De otro lado, en relación a acciones tomadas y a la opinión que nos merece, ¿no?, los documentos que se presentan, para el caso del Comité Olímpico Peruano, en el mes de mayo del año 2015, se suspendió la transferencia de recursos públicos, en tanto las rendiciones de cuentas no habían sido adecuadas. En algunos casos pueden haber habido rendiciones, pero las mismas no han sido satisfactorias. Por ello, no solo se inician las acciones legales correspondientes, sino que se suspendió la transferencia de recursos al Comité Olímpico Peruano por parte del IPD. En resumen, el Ministerio de Educación ha actuado con la diligencia debida. Apenas se ha tomado conocimiento de los problemas de rendición de cuentas, se ha actuado con las demandas judiciales y se ha suspendido la entrega de subvenciones al COP. Y se ha solicitado, como ya mencioné, la intervención del Consejo Superior de Justicia y Honores Deportivos. Señora Presidenta, es de nuestro interés que nosotros podamos contar con un Comité Olímpico Peruano y con federaciones deportivas que tengan las capacidades gerenciales de tal manera que puedan ser socios activos del Estado peruano para poder canalizar a través de ellos, ¿no?, subvenciones al deporte, aparte de las subvenciones que se realizan directamente a nuestros deportistas de alta competencia. En ese sentido, yo quiero mencionar dos temas relacionados al deporte. En primer lugar, dado que tenemos un nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte, vamos a declarar en los próximos días en reorganización dicho instituto, de tal manera que eso nos permita definir de manera mejor, más clara y más acorde con las necesidades actuales, ¿no?, la estructura organizativa de dicha institución. Y en segundo lugar, vamos a establecer requerimientos mínimos en términos de capacidades gerenciales de las distintas federaciones para que ellos puedan recibir subvenciones públicas. Obviamente, nosotros no vamos a ser pasivos en que ellos simplemente desarrollen esas capacidades gerenciales, sino que activamente el IPD va a trabajar con las federaciones de tal manera que ellos tengan las capacidades gerenciales, financieras y administrativas para poder manejar de manera apropiada recursos públicos. Señora Presidenta, en los últimos años
hemos hecho un esfuerzo sin precedentes como país para aumentar el presupuesto del sector educación en general, que incluye el deporte obviamente, para mejorar la calidad de la educación en nuestras escuelas, en nuestros institutos, en nuestras universidades. Y somos absolutamente conscientes de lo que viene significando este esfuerzo para el país y reconocemos que, aun cuando los resultados de los aprendizajes de nuestros chicos empiezan a mejorar con velocidad, no podemos ser triunfalistas. El camino que nos falta recorrer es muy largo. Han habido avances en el sector de educación, pero esos avances todavía palidecen respecto del gran reto que tenemos para poder tener estándares de aprendizaje y estándares deportivos, ¿no?, que queremos como país. La reforma que estamos emprendiendo en la educación no ha empezado recién ni tampoco tomará pocos años para alcanzar las metas que nuestros niños y jóvenes aspiran. Los sucesivos gobiernos han venido construyendo las bases que ahora nos permiten tener una mejor educación. Una reforma educativa que busque logros sostenidos requiere que sea tomada con una política de Estado que trascienda las administraciones y mantenga como requisito indispensable un mayor consenso como país. Soy un convencido de que un país que no tiene a la educación como prioridad está condenado al fracaso. Y es por eso que nos indigna cualquier uso indebido que se pudiera haber hecho de los recursos que tanto esfuerzo nos está tomando dedicar a la educación. Pero no solo nos indigna, sino que nos ha llevado, en cada caso, a movilizar las acciones administrativas y judiciales que correspondan, con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Nos indigna no solamente por el mal uso de potencial de recursos en transacciones específicas, sino por los efectos negativos que tiene la corrupción en general en el sector. Efectos negativos que tiene respecto de la moral de los miles de trabajadores que están en un sector como la educación, que son trabajadores honestos y que están poniendo todo su esfuerzo que es manchado por personas que pueden estar utilizando de manera incorrecta los recursos públicos. Tiene un impacto negativo porque buenos proveedores, buenos contratistas pueden decir: yo mejor no trabajo con el Estado porque hay corrupción o porque es muy complicado trabajar con el Estado. Entonces, estos actos de corrupción no solamente tienen un impacto directo en una transacción en el cual se están utilizando mal los recursos o están yendo a los bolsillos de las personas incorrectas o no están siendo destinados a la educación de nuestros chicos, sino que además de ese efecto directo, tiene un efecto indirecto muy grave sobre la moral de la gente, sobre el prestigio del sector. Entonces, en ese sentido, la lucha contra la corrupción en el sector de educación y en el Estado tiene que seguir siendo una prioridad fundamental. Señora Presidenta, nosotros hemos venido a rendir cuenta de las acciones que hemos tomado en los casos en los temas que estaban en el pliego interpelatorio y también en cualquier otro caso que la representación vea por conveniente. Ahora quedamos atentos al debate y a la disposición de absolver todos los requerimientos que quedaran pendientes. Le agradezco, señora Presidenta, por este espacio y por tener un espacio de diálogo que no solamente nos permita corregir, que no solamente nos permita explicar a la representación nacional y a través de la representación nacional explicar al pueblo peruano las cosas que se están haciendo, que se están avanzando, las cosas que se tienen que corregir, sino también la oportunidad de tener un diálogo de este tipo que nos permita perfeccionar la calidad de nuestras políticas públicas, ¿no? Actividad en la cual estamos comprometidos tanto ejecutivo como legislativo y que los distintos procesos, por ejemplo, como el trabajo presupuestal que se ha hecho, nos muestra que efectivamente un trabajo conjunto entre ejecutivo y legislativo nos pueden permitir llevar a cabo acciones que son favorables para el bienestar de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, señora Presidenta.